yo tenía mucho miedo y yo me acuerdo que la agarraba a mi abuela y le decía, ya está, vamos, vámonos a casa. Y sentía la radio a 2 metros, la sentía la radio. Y a todo esto estábamos así, agazapados, ¿viste? ¿Me entendés? Y ya se veía la claridad, se veían todas esas cosas y decía, listo, ya está, ya. No, yo no quería saber más nada. Era inmigraciones, digamos. Claro, ¿no? Llevábamos, yo me había rendido, literal. De un momento a otro, que empieza este quilombo, nada, pero nada, sí, cero. ¿Cómo? Se apagaron las luces, no se escucharon más las radios, fueron las camionetas y nosotros quedamos ahí. ¿Cómo andás? Sí, ¿Todo sí, bien? todo bien. Bueno, me alegro, boludo. Gracias por... Nada, pues pudimos coordinar. Si querés, puedes empezar contándome, digamos, cómo es tu vida hoy en día. Para la gente, hoy vamos a tener una entrevista que la verdad que es muy interesante. No voy a dar ningún spoiler, pero trata sobre trata de personas y de un cruce de México a Estados Unidos. La verdad que bastante fuerte y bastante interesante. Pero nada, primero me interesaría saber, digamos, hoy en día, quién sos, qué haces, vi que haces música. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Matías, Matías Yankee, me conocen todos. Toda la vida me han conocido por ese nombre, nombre como también apodo, ¿me entendés? Porque todos me dicen Yankee acá. Claro. Tengo 32 años, bueno, soy cantante. Eh, También, bueno, no vivo de la música, claramente, porque como ven, bueno, estoy acá en una oficina. Tenemos un negocio familiar junto con mi mamá, que tenemos un hogar de adultos mayores. Y nada, bueno, acá viviendo más o menos lo que es la vida después de todo lo que pasé, ¿no? De en qué terminó todo lo que tuve que pasar para llegar a donde estamos. Bueno, Mati, ¿te parece si empezamos un poco con la historia? Yo la estuve viendo y la verdad que es increíble. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Si puedes contarnos todo con detalle, buenísimo, pero nos remontamos a cuando tenías 13 años, ¿sí? Y nada, contanos un poco cómo fue empezando todo de que querían ir a Estados Unidos. Eh, Eso remonta porque, bueno, yo tenía una tía, ¿cierto? Hmm. Tengo aún, que más o menos en la época del 2001 aproximadamente vivía en Estados Unidos y le decía a mi abuela que se fuera para allá. Mi abuela, por buscar un mejor futuro, Claro. mi abuela dijo, bueno, empezó, viste, como a hacer los papeles para ir, que en ese tiempo no se exigía visa, no había tanto problema para entrar, ¿entendés? El problema fue que justo en ese lapso ocurre el episodio del atentado de las Torres Gemelas. Claro. Lo, lo- O sea, para dar un poco de contexto, acá en Argentina había una crisis económica, digamos, que la gente se moría de hambre y otra gente que tenía la plata en el banco que no la podía sacar y nada, digamos, se juntó todo y por eso esto de Estados Unidos. y lo de nosotros era más que todo económico porque nosotros éramos personas humildes, ¿me entendés? Claro. Éramos no, tampoco es que teníamos plata en el banco, medio como que no nos afectó, ¿me entendés? Ese contexto. ¿Me entendés? Más que todo fue como para ir a buscar un mejor futuro, el por qué mi abuela quería emigrar, ¿me Hmm. entendés? Sí. Eh, el problema fue que justo se implanta la visa y justamente por lo que te estoy comentando en este momento, a mi abuela no le daban la visa porque éramos personas que no éramos de muchos recursos. Ah, ok. Nosotros teníamos toda la vida, tuvimos una panadería de barrio chiquita, ¿me entendés? Y que nos alcanzaba lo justo y lo necesario. Y viste cómo eran las familias antes, todos vivíamos todos juntos, vivíamos con mis tíos, todos en casa, comíamos con lo justo, no teníamos lujo. Mi mamá, bueno, era enfermera. En ese tiempo mi mamá se había recibido de enfermera, así que más o menos era también un gran sostén económico en ese tiempo. Claro. Mi abuela, en un intento de mejorar nuestro pasar, decide el ver si puede emigrar.
pasa justo esto, faltaban creo que 2 semanas para que mi abuela viajara y se implanta la visa, lo cual mi abuela no puede viajar. Ya estaban esos dos pasajes que, Ah, que- pero que- fue justo, digamos. claro, fue justo. Ah, Entonces, mira. imagínate que y era mucha plata el tema de los pasajes, O ¿viste? Y sea, más, ella los compra los pasajes, o sea, cuando no existía la visa. claro, ya tenía todo planificado. Fua, mira. Antes se ocupaban, no es como ahora que la mayoría dice, bueno, en 2 semanas saco los pasajes y chao, viste, me voy. Porque hoy en día lo último que sacas son los pasajes. No, ya venía planificado, ya llevamos Claro. varios, ¿me entendés? Y justo viene y pasa esto, viste, y decís, che, ¿cómo lo solucionamos? Porque era un montón de dinero. Y en ese tiempo también, ponerle que era muy escaso. La tecnología no es como ahora que vos te metes a Google y googleas cómo puedo hacer para que me devuelvan mi dinero, ¿me entendés? ¿Cuánto pierdo? Ni cosas así, ¿viste? ¿Me Sí, entendés? No saber porque no estábamos relacionados con lo que era viajar nadie, ni ninguno de mi familia sabía lo que era viajar en un avión. Entonces, ¿qué pasa? Mi padrastro, la pareja de mi mamá, eh, él fue militar, sí. ¿cierto? Él había sido militar y bueno, y él había ido de misión, en su tiempo que estuvo activo, fue de misión a Panamá y estuvo en el canal de Panamá, que justamente el canal de Panamá es territorio estadounidense. Ok, sí. ¿Cierto? Entonces él intenta la visa y por eso a él sí se la dan, Ah, de haber estado en territorio americano. claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos pasajes los ocupa mi padrastro. Y ¿Los él, dos? ah, ¿Los dos? sí, sí. No, era uno nomás. Era uno porque creo que eran dos porque era de ida y vuelta como para hacer ¿cómo se puede decir? Como que comprobar que no te ibas a quedar. Claro. Entonces se tenía que comprar. Cuestión, se quedó mi abuelo, escúchame, mi padrastro se queda con los pasajes y se va él, ¿cierto? Sí. En ese tiempo nosotros vivíamos en ciudad, me acuerdo. Eh, Nunca me voy a olvidar que mira, vivíamos en Villa Hipódromo, éramos chicos, vivíamos en Villa Hipódromo en la casa de la mamá de mi padrastro. Y me acuerdo haberla visto a mi mamá llegar llorando y mi abuela también, lo que justo que se había implantado la visa y que no iba a poder. Ah, qué bajón. Eso, esto es un recuerdo vívido, ¿viste? Así. Después de lo demás, ¿viste? No recuerdo mucho porque yo en ese tiempo era muy chico. Para ese entonces yo habré tenido 10 años, más o Ah, menos. 10 años, ok. Sí, 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 tenía 10 años porque esto fue en el 2001. Yo ahora tengo 32, voy a cumplir 33. Y una pregunta. Antes de, digamos, de tomar la decisión que ustedes toman, que ya voy a seguir contando más adelante, ¿cuál era la idea principal, digamos? ¿Ustedes con qué soñaban? Eh, Antes de ir a Estados Unidos o el objetivo. Digamos, cuando tenían los pasajes, ¿cuál era la idea? El sueño, digamos. Era mi abuela. Mi abuela era irse a trabajar. Claro, Era más que todo el de mi abuela para que tuviéramos un buen pasar económico, mejor. sí. No que fuéramos nosotros. Eso nunca, Ah, ok. nunca estuvo barajado, ¿me entendés? Eso se barajó después que se va mi padrastro y a los 6 meses se va mi mamá, Ok, ¿cierto? sí. A principios del 2002, mi mamá, ella prueba la visa, una visa de turista, aplica y se la dan, justamente porque ella era enfermera, vieron que se podía costear unas vacaciones en Estados Unidos, que bueno, era lo que hacían todos. Cuestión que, bueno, se fue mi mamá para allá, bueno, nosotros quedamos a cargo de mis abuelos. Nosotros nos criamos todos juntos en la casa de mis abuelos, ya que mi mamá trabajaba todo el tiempo, ¿me entendés? Mi mamá es una persona muy guapa, eh,
¿cómo te podría decir? Mi mamá se iba en el primer colectivo que se iba a ciudad, que era a las 6 de la mañana, se iba en el primero y volvía a las 11 de la noche, mi mamá. Claro, Y nosotros básicamente nos criamos sin mi mamá, ya que ella estaba trabajando, sí, ¿me entendés? Entonces, viste, por un lado sí nos afectó un montón a mí y a mi hermana mayor, nos afectó un montón el hecho de que mi mamá se fuera a otro país, pero bueno, no tomábamos dimensión. Luego se empezó a barajar la idea de que nosotros nos fuéramos a claro, Estados Unidos, pero era como una idea media como loca, ¿viste? Así, porque en principio fue que nos fuéramos tanto yo, mi hermana, ¿cierto? Eh, y mis dos abuelos, ok, que eran sí, cuatro. Se intentó como 3 veces más o menos. De chico me acuerdo que fuimos a Buenos Aires, que íbamos a la embajada de Estados Unidos a aplicar sí, íbamos con primero pedidos de un amigo que se había hecho mi padrastro, ¿sí? Yo le digo mi viejo. hmm, Eh, Mi viejo se había hecho un amigo, don Luis Strawis, me acuerdo, y el hombre nos mandaba a pedir por una carta como que éramos unos sobrinos, así. sí, Y claramente, obviamente, no compraban, viste, no. ellos. Claro, más en Así, ese momento estaban mega estrictos con lo que les pasó. claro, y aparte que estaban muy estrictos, viste, ¿me entendés? Y todos iban por el mismo modus operandi, viste, ¿me Claro, entendés? Entonces, bueno, como la comunidad latina allá es muy limitada, ¿cómo te puedo decir? En el lugar donde ellos vivían, que era en Florence, Oregon, la comunidad latina era muy, pero muy limitada. Entonces, bueno, charlando con uno, charlando con otro, eh, mis viejos expresan de que como que querían que nosotros fuéramos para allá, claro, que fuéramos a Estados Unidos. Eh, Ahí le cuentan, bueno, los amigos mexicanos, que había una manera uff, que para ellos es totalmente normal. ok, Porque eso es una realidad que para ellos era una cosa normal, cruzar por la frontera de manera ilegal. bien. De México a Estados Unidos. Exactamente. El problema era que era de México a Estados Unidos. Entonces, en bajo ese contexto en el que estábamos, como que estábamos jugados, no nos quedaba otra. Claro, No nos quedaba otra, porque era ya la última carta después de haber intentado un montón de cosas, ¿me entendés? Haber pasado por tantos gastos económicos, ¿me entendés? Ir a aplicar una visa, porque ir a aplicar una visa significa un gasto económico grande, ¿cierto? sí, 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 es un montón que tenés que ir pagando. Lo que es el tema de los pasajes, estadía no pagamos porque mi padrino tenía un conocido que vivía en Buenos Aires, en zona norte, y ellos nos recibían siempre en la casa de ellos para que fuéramos a hacer el tema de la visa. Ok. Y después cuando ustedes, digamos, se enteran que existe la posibilidad de cruzar de México a Estados Unidos, ¿ustedes se enteran por tus viejos que estaban allá? Claro, Ok, porque eso lo hablan mis viejos sí, con mi abuela, ¿cierto? claro, A lo cual mi abuela dice, no sabía, dijo, bueno, probemos. Esto a mis viejos les habían dicho, no, quédate tranquilo, esto es 100% seguro, esto lo hacemos permanente, ¿verdad? Había una mujer, me acuerdo, era mujer bajita, me acuerdo, y esa mujer cruzaba, cada 6 meses cruzaba sola, claro. cruzaba la frontera. O sea, te lo vendieron como algo normal. O sea, vas a México, Era algo pasás. muy normal para ellos, ¿me entendés? Claro, sí, Es como que vos vivieras en,
no sé, ¿en qué te podría decir? En, en el norte argentino, en Formosa, y cruzás a Paraguay, ponele, ¿me Claro, entendés? Caminando, ¿viste? ¿Me entendés? Algo así normalizado, ¿me entendés? Y ellos lo tomaban así, por más que sea ilegal, ellos ya sabían. Total, el problema que si a ellos los agarraban, a ellos los deportaban a México, o sea, los tiraban al otro lado claro, lo mismo. y volvían a cruzar. Sí, sí. Es como el capítulo el famoso capítulo que, bueno, eh, vos debés ser, ¿se cortó? No, se te dio un toque negro, pero ahora se te ve bien. Se te ve bien. Eh, sí, porque me estaba entrando una llamada. Es como el capítulo de Los Simpsons cuando lo sacan a Barney así del bar Sí. y cuando se da vuelta aparece atrás. Bueno, es exactamente lo mismo, es la descripción gráfica. Claro, y ustedes, digamos, bueno, me imagino toman la decisión de irse para México. Sí, Bien, sí. Toman la decisión, bueno, mis viejos toman la decisión junto con mi abuela, bueno, y 13 de diciembre eh, de 2005 emprendemos viaje. fua. ¿Y cómo es el tema de contactarte con la gente de allá? Eh, por contactos, ponele a mis viejos le dijeron, bueno, mira, tenés que contactarte con esta persona, llamá a tal lado, ¿cierto? Claro, Bueno, llaman, consultan, ¿cierto? Eh, hacen el tema de la consulta, de, bueno, cuántos saldría, eh, qué, ¿cómo que se llama? ¿Qué tenían que hacer? Bueno, entonces primero le explican que tenemos que estar en México, que teníamos que ir a un hotel específico, obviamente, primero se enseña y después, pues, bien. eh, ya, viste, más o menos ¿Y te... las personas estas, digamos, son narcos o son personas que trabajan de cruzar? Mira, es como, ¿cómo te puedo decir? Porque es como que también lo romantizas un poco, porque hay gente que se dedica a eso, ¿me entendés? Sí, Y es gente honesta que se sí. dedica solamente a eso. Ah, ok. Sí, Y, y después tenés a la gente que se dedica a eso y se dedica a eso, al tema de la de droga. narcotráfico, ¿me Sí, entendés? O que disfrazan el narcotráfico con que van a cruzar gente, ¿me entendés? ¿Me entendés? O hacen ambas, ¿viste? Eso también depende. Porque eso claro. está comandado justamente por una persona y no tienen el control absoluto sobre los empleados, ¿me entendés? Eh, porque los otros, los polleros, son todos empleados, ¿me entendés? No Se les son, dice polleros a los que cruzan gente. se les dice polleros. Ok. Bueno, entonces ustedes van para México. ¿Y qué onda No, allá? nos fuimos para México. Hicimos escala en Guadalajara, creo que tuvimos 6 horas hasta que después nos tomamos un vuelo a Tijuana. Nosotros ya íbamos con unas instrucciones, ¿cierto? Que ya nos Sí, habían dado previamente. Nosotros, imagínate, nosotros salimos de Argentina y mi mamá no supo más nada de nosotros ok. porque no teníamos celulares, en ese tiempo no existían los celulares, como es ahora, viste, que te conectas a una red Wi-Fi y te contactas con cualquier persona, ¿me entendés? Allá tenías que tener una SIM y si salías del país no tenías Claro. cómo comunicarte. Y llevaba a mi abuela en una libretita el número de teléfono de mi mamá, ¿cierto? Para comunicarnos. Ponerle, bueno, llegamos al aeropuerto de Guadalajara, nos comunicamos ahí con mi mamá, ¿cierto? Bien. Comunicamos que ya estábamos ahí, bueno, perfecto, todo perfecto. Bueno, seguimos nuestras instrucciones hasta donde teníamos que ir, que teníamos que tomarnos un avión a Tijuana, ¿cierto? Y de Tijuana nos tenemos que tomar un taxi a un hotel que se llamaba Hotel El Rey, ¿de acuerdo?
Bien. Yo me acuerdo que nos subimos al vehículo, taxi este, y el hombre nos pregunta, ¿iban a cruzar? Ah, re directo. Ajá, van a cruzar. Y nosotros nos habían dicho que no, que nos hiciéramos los otros y de que nos dijéramos. Claro. No, no, venimos de vacaciones, porque una gente, ya veníamos con un discurso, ¿viste? Venimos de vacaciones, una gente donde nosotros trabajamos. Ah, pero ustedes son argentinos. No, somos de Guadalajara. No hablan como argentinos, ¿no? No, porque nos creíamos con argentinos. Era la peor coartada del mundo. Era la que teníamos nosotros, la menos elaborada, ¿viste? ¿Me entendés? Eh, dice, no, porque todos los que van al Hotel del Rey van a cruzar. Ah, claro, sí, el chabón ya sabía, digamos. Sí, el tipo estaba re metido, viste, en esa, ¿me entendés? ¿Pero había algún problema que ustedes sean argentinos o es lo mismo? Sí, 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 ya te voy a contar el por qué Ah, ok. podíamos decir que éramos argentinos, porque eso después, eh, eso, eso después desencadenó otra cosa que ya te la voy a contar más Bien, adelante. Pasó del lado, ya estando del lado de Estados Unidos. bueno, bien, bien. Entonces van para el Hotel del Rey. Llegamos, bueno, nos logueamos en el hotel, todo bien. Nos tocó, te voy a dar ejemplo, el 1A, ¿cierto? Bueno, mi abuela llegamos, nos pusimos cómodos, bueno, nos bañamos, todo eso. Mi abuela dice, me voy a una cabina telefónica que hay en la esquina, ¿cierto? Me voy a una cabina telefónica a avisarle a tu madre que ya estamos acá en el hotel. Claro. Entonces se va mi abuela, me quedo yo ahí, qué sé yo. Bueno, mi abuela llega como a los 15 minutos, vuelve. Me dice, me falta un peso, me dice, para darle al de la cabina. Bueno, se volvió ahí. Se va, vuelve a los 2 minutos, vuelve. Eso no me lo quiso recibir, me dice. Bueno, listo. No la dejaron entrar. Bueno, después recibimos una llamada que estábamos nosotros en esto y nos tenemos que juntar con las del 7B, Bien. la gente del 7B, que nos quedáramos ahí, que iban a ir ellos. Bueno, entonces vienen, eran dos mujeres jóvenes. Bueno, golpean, vienen, entran, bueno, nos dieron estas instrucciones que nos tenemos que tomar a las 7 de la tarde, de todo esto eran las 5. A las 7 de la tarde nos tenemos que tomar un colectivo hasta no me acuerdo dónde. Ya esa parte ya no, yo no la recuerdo ya. Eh, Claro, pues vos eras chico. recuerdo ese momento, viste, recuerdo ese momento. Bueno, recuerdo, el otro recuerdo que ya tengo, que bueno, estábamos en la parada del colectivo, bueno, con estas mujeres, llega el colectivo, nos subimos y emprendemos un viaje que yo calculo que debe haber sido unas 2 horas aproximadamente de Claro. donde estábamos, ¿cierto? Hasta que llegamos, bueno, a un lugar, viste, que no era muy habitado, bueno, de ahí las chicas ya sabían, ellas sabían más que nosotros. Entonces nos subimos a un taxi a una dirección que les habían dado a las chicas. Llegamos y era un lugar totalmente oscuro, en el medio del campo, Sí. era. Llegamos a una tranquera, un hombre y un perro. Acá es. Ese tipo. Uh, Era todo, parecía, hoy en día lo cuento y es sacado de una película, literal. sí, sí. Y a todo esto, imagínate, yo ya había empezado a tener miedo porque decía, che, puede ser, ¿no? ¿A dónde nos estamos metiendo, viste? O yo no sabía si ya de ahí ya íbamos a cruzar, cómo era la postura, yo no tenía ni idea. Nosotros no nos habían explicado cómo iban a ser los procesos, no, nada, nada. Yo pensé que Claro. nos estaban al otro lado de Estados Unidos y teníamos que buscarnos la manera como también era muy chico yo para comprender esas cosas, ¿viste? ¿Me entendés? Eh, así que bueno, nos tiran ahí y bueno, dice el tipo, vamos, así que salimos.
caminando con el tipo este, habremos caminado unos 20 minutos más o menos, campo adentro, hasta que llegamos a una casetita, ¿cierto? Bien. Una caseta chiquita. Esto, para Eh, tener un poquito de ambiente, ¿era de noche o era de día? sí, era de noche, deben haber Ah, sido de como las noche. 11 de la noche, 11 y pico. Bien. Y ustedes, digamos, a donde se iban acercando era la frontera. Ajá, eso creo que es ya lo que antecedía a la frontera. ¿Y en ese Eh, momento había muro? ah, ¿Había muro en ese momento? sí, sí. Sí, ok. Sí, el muro se construyó, no me acuerdo en qué año, pero ya hace un Ok, ok. montón. Como para Pero tener un poquito de ambiente, digamos. O sea, full película, como me dijiste. sí, 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 Total. Sí. era, era todo, parecía una anécdota del Momo. Literal. En cuestión, aparecieron cuatro chinos, nos cagamos a piña con los chinos. Ah, pero bueno, empezamos a caminar, bueno, hasta que llegamos a una casetita, ¿cierto? Sí. Llegamos a una caseta, abre la puerta, habían como 50 personas aproximadamente Uh, adentro. Para que te des una idea, dije, no. no, no, no. Digo, bueno, por lo menos por un lado decíamos, no estamos solos. Claro. Y pero para tener, para imaginarme un poco, ¿no? Era gente, digamos, de bajos recursos. Sí, sí, O sí. sea, veías de todo ahí. Sí, 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 habían gente grande, niños chicos, Sí, familias completas habían. claro. Yo, mi abuela, bueno, estas muchachitas. Bueno, así que dividen en grupos de siete, Ok. eh, dividen en grupos de siete y salen cuatro grupos, ¿cierto? Y quedaron ahí en en la caseta. Bueno, te voy a poner eh, números ficticios porque no lo recuerdo Sí, muy sí, bien, tranqui. pero por ejemplo, nosotros éramos el grupo 4, ¿entendés? Sí, Y lo que sí me acuerdo que la clave era que te decían, sí. ¿Y cuál era? di la clave. Ah, di la clave, era la clave. Entonces, entonces cuando vos decías eso, tenías que responderte el otro verde. Ok, Y verde era como que estaba todo bien. sí. Entonces decía, verde, di la clave. Verde, di la clave. Ok. Verde, ¿Y di eso la para clave. qué era? Para que, digamos, que sepas que estabas con ellos. Claro, y que estaba todo bien. Ok. ¿Cierto? Sí. Ese es el código que nos habían explicado. Bueno, cuestión. Nos vamos, empezamos a caminar, a caminar, a caminar, más o menos a razón de media hora, llegamos al muro así. Una huevada imponente de 15 metros para arriba, Me todo imagino. oxidado, en el medio de la noche. Uf. Y encima era invierno, no llegamos, No, terrible. porque acá en Argentina era verano y tampoco que llevábamos tanto abrigo. Yo llevaba un busito de polar nomás y nada más. Claro. Era un agujero, te puedo apostar que debe haber sido 60 centímetros como mucho de grande. Yo te juro que hasta el día de hoy no entiendo cómo hice para pasar por ahí, te lo juro. O sea, vos tenías que pasar por ese túnel para pasar de, o sea, de muro, pasabas al otro lado. Exactamente, Pasando ese hueco ya estabas en Estados Unidos. claro. Ok, Y así que bueno, pasamos y ahí empezaron los hostigamientos a empezar a pegarte para ok. que te apures. Tenés que llevar un ritmo, ¿cierto? Entonces íbamos caminando, caminando rápido así, te pegaban, me pegaban piña, a mi abuela le pegaban. Y era como que dale, 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 la misma adrenalina también del momento te lleva a eso, ¿viste? Y sí. Claro, en Pero, un o sea, momento, porque vos pensás que tenías 10 años, pero igualmente sabías que... O sea, pues no tenías noción de que estabas haciendo algo ilegal, pero sí tenías noción de que algo estaba raro. sí, yo no tenía ni la más pálida idea ni Claro. dónde estaba, ni cómo teníamos que proseguir, ni cuándo se terminaba ese viaje. Claro. Eh, Pero ya sintiendo la energía del ambiente, digamos, ya te das cuenta que algo no estaba bien. y era muy pesado, fíjate, era muy, muy pesado. Sí. Bueno, hemos caminado 15 minutos
no caminamos mucho. Habíamos caminado 15 minutos, llegamos a llegamos como, ¿cómo te podría decir? Eh, a una parte donde era como una parte bajita así, que tenía mucha vegetación a los costados, y nos quedamos, viste, así, viste, tipo agazapados, ¿cierto? Nos dicen, bueno, apúchense entre todos los grupos, quédense amuchados. De repente, de, pero un quilombo de luces, Uh, radios en inglés, y dije, listo, chao, ya está, ya. Yo tenía mucho miedo sí. y yo me acuerdo que la agarraba a mi abuela y le decía, ya está, vamos, vámonos a casa. Y sentía la radio a 2 metros, la sentía la radio. Y no, y se veía claro, ¿viste? Y a todo esto estábamos así, agazapados, ¿viste? ¿Me entendés? Y ya se veía la claridad, se veían todas esas cosas y decía, listo, ya está, ya. No, yo no quería saber más nada. Era inmigraciones, digamos. Claro, ¿no? Llevábamos, ponele que llevábamos 4 minutos, 4 días viajando, tirados, sin bañarnos, ¿me Claro. entendés? En un lugar donde no conocíamos, no teníamos la más pálida idea qué teníamos que hacer, no teníamos plata, estábamos lejos de casa, hacía frío, y decís, no, yo me había rendido, literal, me había rendido. De un momento a otro, que empieza este quilombo, nada, pero nada, sí, cero. ¿Cómo? Se apagaron las luces, no se escucharon más las radios, se fueron las camionetas y nosotros quedamos ahí. O sea, es como que desaparecieron de la nada. Sí, parecía una película, literal. Mirá. Me quedo, me quedo ahí como diciendo, ¿qué carajo pasó? ¿Me entendés? Sí. Digo, bueno, nos levantamos y dijimos entre todo el grupo, ¿qué hacemos? No sabíamos qué hacer. Y a lo lejos se siente que viene una persona y dijimos, chao. Uno dijo aguas, aguas. Y, y ahí venía la chica esta, que yo, por estas cosas, yo creo en los milagros. Viene Ok. una chica y empezó la chica verde. Y entonces le grita a uno de los que estaba con nosotros, di la clave, verde, di la clave, verde, di la clave. Y ahí nos paramos, ¿viste? Hey, ¿qué pasó? No, que esa chica, yo me escondí en un arbusto, casi me agarraron. Dice, me pegaban, dice así con el palo, me decían, dale, salí, salí. Yo no salí, cerré los ojos, dice, se fueron, dice. ¿Qué? Mirá. Dice, así que bueno, me salvé. Y bueno, Pero, ahora, ¿con ustedes ya no estaban más los guías? no, se habían ido. Ah, o sea, cuando llegan los policías, digamos, de Estados Unidos, ellos se agarran y escapan. Y los dejan Claro, tirados a ustedes. claro, exactamente, porque Ok. para ellos es un delito federal el tráfico de personas, así que directamente agarran los tipos, se toman el buque Chao. y vos arreglate como puedas, ¿me O entendés? sea, vos ahí estabas con tu abuela y con dos mujeres. Y capaz que había dos, tres más. Sí, había un hombre joven, y había una mujer con la hija, la Uf. esposa. Y llegan esta mujer, esta chica, una chica joven, Sí. habrá tenido unos 25 años aproximadamente, ¿Y por qué es que decís que por eso crees en los milagros? lo que te cuento ahora. La chica esta justo dice, yo sé cómo volver. Ok. Yo a todo esto, imagínate, ninguno de nosotros sabía cómo volver, por dónde habíamos cruzado, cuál es la ruta que habíamos hecho, porque todo lo tiene que hacer cabizbajo. Así que empezamos a caminar de vuelta y a los 10 minutos llegamos lo reconocí el hueco por donde habíamos cruzado. Uf. Qué locura. Así que nos largamos de vuelta para abajo, pum, y cruzamos y empezamos a caminar. Y esta chica nos guió de vuelta hasta el refugio, ¿puedes creer? No. ¿Y esa era una de las dos chicas o era otra chica que apareció? Era la otra chica la que se había salvado, que era de otro grupo.
Ah, o sea, pareció, digamos, para ustedes para poder volverlos. Una locura. Exactamente. Por Fua, eso que después que llegamos a la caseta, llegamos, habían como 20 personas más de vuelta. claro. Imagínate, ya sabía, nos habíamos ido más grupos y llegamos y había más gente todavía. Claro, todo un negocio, digamos. Claro, ¿me entendés? Entonces ahí no la vimos mal, la chica. Mira. Nunca más la volvimos a ver. Literalmente un ángel de la guarda, ¿no? Sí, sí, yo por eso creo que creo en los milagros, ¿viste? ¿Me entendés? Porque a nosotros nos tendrían que haber agarrado y no nos agarraron, y estar tirados y no saber dónde está, y aparece una persona de la nada que se salvó y sabía cómo volver, eh, Sí, la verdad que... seguía de vuelta al refugio, ¿me entendés? Era un montón. Cuestión que llegamos al lugar, bueno, ya había más gente de vuelta, había mucha más gente de vuelta. Bueno, ahí empezamos a hacer quilombo de que por qué nos habían dejado tirados. Bueno, Claro. esta cuestión dice, bueno, no se queden con eso, tranquilos, los vamos a hacer pasar mañana. Buenísimo. Todo el día esperando para cruzar, ¿cierto? Y bueno, una vez que mientras esto estaba pasando con nosotros ahí, paralelamente, Ok. estaba pasando otra cosa en Estados Unidos con mis viejos. Que primero te voy a contar hasta donde nosotros llegamos hasta donde nosotros llegamos a San Diego, ¿cierto? Eh, llegamos a la caseta, bueno, esperamos todo un día, Sí. vuelven a armar los grupos, los vuelven a armar todo y volvemos a salir. ¿Qué pasa ese día? Había neblina, eran como las 4 de la mañana que salimos. Había neblina, así que no podían andar los helicópteros, nada, así que era como re fácil. Ah, listo. Así que cruzamos, pero bueno, ahí nos pegaban, nos pegaron, yo me esguincé el tobillo, a mi abuela le pegaban piñas. No. Ahí la pasamos, posta que la pasamos muy, muy Pero no feo, ¿viste? entiendo por qué es que les pegaban si en definitiva ustedes después les pagaban. Y porque les da igual a ellos, ¿me entendés? Pasa que vos, ¿me entendés? Es para que no te quedes, ¿me entendés? Ellos lo hacen como para que te dé miedo y el miedo te da adrenalina, ¿me entendés? Claro. Entonces no puedes tampoco que podés ir, ¿me entendés? A tu paso, ¿me entendés? Y no por vos ir a tu paso, vas a dejar que todo, ¿me entendés? Sí, 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 se entiende. Que en una palabra como que le, le cagué en el paso, ¿me entendés? Porque estos tipos cobran por, por trabajo, ¿me entendés? Entonces, si vos los dejaste tirados, no cobrás, ¿me entendés? No, te agarran y si los agarran a ellos es un delito federal, van en cana, ¿viste? Es medio difícil. Claro. Cosa que pasamos, llegamos a un monte, me acuerdo al lado de una ruta, ahí había agua, ahí nos trataron re bien, re bien. Nos ¿Esto trataron ya en re Estados bien, Unidos? ya estando en Estados Unidos. Ok, entonces en la segunda vez sí lograban pasar muy fácil porque había Exact- niebla. Bien. Exactamente, llegamos, bueno, re bien. Llegan dos camionetas, ¿cierto? Llegan dos camionetas, pero dame un segundo que voy a llevar la puerta. Estábamos en la parte de que, bueno, ustedes, bueno, te quizás el tobillo todo, pero igualmente ya nació en Diego y ahí los tratan súper bien. Sí, llegamos, bueno, a la orilla de la ruta, todo bien, ¿cierto? Nos dan agua, nos dan una botana. eh, Cuestión que agarramos y llegan dos camionetas así, ¿viste? Esas grandotas duales así con Sí. cúpula. Y se baja un chabón y dice, suban. Uh, Y abren la caja, había, te lo juro, gente así, horizontal, verticalmente, pero te digo, tres filas habían así y era ir contra el techo de de la cúpula, ¿me entendés? Entonces dije, no,
en pedo, no, no hay manera, ¿me entendés? De que nosotros entremos ahí. Claro, Entonces la escuela empieza a pelear con el pollero y le dice, no, nosotros no entramos ahí. No, que señora, que usted súbase adelante y el morro va a ir atrás, le dice. Le dice, no, 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 que sí, señora, que haga caso. A todo esto le agarra y le dice a mi abuela, mira, te la voy a hacer corta. A mí me llevas con mi nieto en la misma camioneta, así o muerta, pero me llevas. Y el vago la pensó y le dice, bueno, señora, ¿sabe qué? Mire, súbase atrás y el morro que suba adelante en los pies de la camioneta. mira, Así que, así que iba yo sentado en los asientos de adelante en el piso, arrodillado. Imagínate, habré viajado como, ¿cuánto habré viajado? 3 horas, 4 horas habré viajado, sí. con la cabeza agachas, así, arrodillado. Fua, Mira, uno sabe lo que fue ese sufrimiento, hermano. me imagino, sí. Hasta que llegamos a una zona residencial de San Diego. Llegamos a esa zona residencial, bueno, ahí nos bajamos, ¿cierto? Viste, como lo que son las casas americanas, pasas directamente al patio en la camioneta, bueno, y entramos a una casa, que en esa casa ya había un montón de gente también, pero viste, una casa ya americana, viste, mejor, ¿cierto? Claro. Había, había comida, gracias a Dios, teníamos un hambre, ya veníamos de 5 días de comer mal, imagínate. Bueno, cuestión, ahí nos estuvieron acompañando las chicas estas, con las del hotel, las que nos habían como enganchado en el hotel. Sí, Estuvimos con esas chicas así, bueno, repiola nos estuvimos acompañando, ¿viste? Ellas fueron también como tipo un sostén, ¿me entendés? De tener a alguien como de confianza en ese ambiente, ¿viste? ¿Cierto? Bueno, cuestión. eh, Nosotros empezamos a hablar, viene la que es la mujer, la pollera, que le dicen, que es con la que hablas, vendría siendo como la patrona, y claro. dice, ustedes son de Estados Unidos, ustedes son de Argentina. Uh, Dice, ustedes no son mexicanos. Y mi abuela la mira y le dice, sí, dice, esto, ustedes saben muy bien que esto le va a salir muy caro a su familiar, ¿no? Y a todo esto nosotros no sabemos nada. Mi mamá no sabía nada, mi papá tampoco sabía nada de dónde estábamos, cómo estábamos, no sabían que estábamos en Estados Unidos. Ellos la última comunicación que habían tenido éramos que habíamos llegado al Hotel El Rey y nada más, claro, ¿entendés? sí. No, ya desde ahí no supo más nada y de eso ya habían pasado 2 días, imagínate, de que nosotros llegamos, intentamos pasar la primera noche, pasamos todo el día en México, después pasamos en la noche. Cruzamos en la noche, viajamos todo el día en la camioneta hasta San Diego, ¿me entendés? No sabían nada ellos, ¿me entendés? Bueno, cuestión que llegamos a San Diego, bueno, se destapa eso, bueno, eso fue muy gracioso porque estábamos ahí, los que estaban ahí en el lugar, en la casa esa, se cagaban de risa, dice, che, ¿cómo se dice el refresco en argentino? Y se dice gaseosa, ah, sí, y que el Boca Juniors, ¿viste? Y cosas así, ¿viste? Bueno, pongo un paréntesis a lo que pasa cuando mi abuela hace el llamado, ¿cierto? En el Hotel El Rey. Mi abuela cuando hace el llamado en el Hotel El Rey, eh, ¿cómo te puedo decir? Como que le roban los datos, ¿me entendés? Venden los datos de mamá y del número de mi mamá, entonces me empiezan a llamar. Como que, ponele, la mujer con la que mis viejos habían hablado era una mujer que se llamaba María, Sí, ¿cierto? Te voy a poner ejemplos, sí, sí, sí. ¿cierto? Y la llama una tal Rosa, Uh, ¿cierto? Le llama una tal Rosa. Bueno, cuestión, que sus familiares ya están en Estados Unidos, que ya pueden hacer el depósito de dinero y empezaron, bueno, no hay problema, lo hacemos.
Mi padrastro es una persona muy inteligente y le dice, ¿cómo es el chico? No, que es chaparrito, que qué sé yo, yo no era chaparrito ni por casualidad, ¿viste? ¿Me entiendes? No era chico, yo era de estatura grande. No, que chaparrito, que qué sé yo, y que la mujer también. Bueno, a ver, pasame con el chico, con el morro. No, que pues que ahora no, que depositen la plata, que qué sé yo. Pero pasame, yo quiero hablar con mi suegra o con el morro. No, porque si no, si directamente no depositan el dinero, los vamos a dejar tirados y que se vuelvan para allá, para su país. Bueno, así que mi viejo en la desesperación dijo, bueno, vamos a depositar la plata. Uh, claro, Entonces, el tema es se que va, los querían estafar. claro, por a un Western Union. Van. Entonces la chica le dice a todo esto, la agarra y le dice, escucha la conversación, porque esto, escucha la conversación que estaban hablando ahí mi tío y mi padrastro, estaban hablando, bueno, ahí, y le dice la chica, ¿usted con quién habló? Dice, disculpa que me meta. Y yo hablé con María. Ah, señor, ¿y por qué le está depositando a Rosa? Le dice. No, porque me llamaron. No, señor, mire, comuníquese porque lo están estafando. ¿Cómo es que me están estafando? Sí, dice, porque acá los que depositan acá le depositan a María, ¿me entendés? Y ahí te das cuenta lo que es hasta dónde está la red, ¿me entendés? O sea, Sí, dónde cobrar la plata, ¿me entendés? Está todo como reorquestado ese asunto. claro. Entonces, mis viejos llaman y dicen, ¿qué pasó? Que me llamaron. Claro, y ahí le cuenta a esta señora, no, si su familia ya está en San Diego, quédense tranquilos, no pudieron pasar el primer día, pasaron el segundo, eh, no se hagan problema, que ya están. A ver, páseme, le pasaron con mi abuela ahí, todo, o sea, corroboraron que sí, que ya estábamos. Ah, listo, sí, bueno, pero le vamos a hacer una multa porque usted no nos dijo que eran argentinos. Ahí tuvieron que pagar una multa de $3.400. O Uh, sea, eh, bastante. y sí, básicamente pagaron una persona más. Sí, Y era un gasto muy grande para mis viejos, porque mis viejos, si bien vivían bien, pero, ¿me entendés? No vivían holgados. claro, claro. Así que bueno, terminaron pagando. Bueno, no, lo de la estafa no fluctuó, gracias a Dios. Le depositaron a la persona correcta. Y bueno, nada, así que salimos como a las 7 de la tarde. Nos dijeron, bueno, los argentinos, vamos. Y nos subieron a Ah, una, bien, bien. una van. Nos subieron a una van. Llegamos a un lugar así tipo, había un 7-Eleven Sí. y nos abren la compuerta y al lado había una van blanca. Mis hijos tenían una Chevrolet Ventura. Así que agarraron y nos largaron así como, ¡pah! Oh, Nos tiraron así, caímos dentro de la camioneta y cuando veo estaba mi tío de cariño, ¿eh? Y mi viejo ahí, y bueno, y ahí la otra camioneta arrancó y ustedes también, sí, sí, bueno, vamos, vamos. Eh, y ahí como que ya había terminado todo. increíble. A todo esto llegamos, mi mamá todavía no llegaba, miento, porque no estaba mi viejo, miento, mi viejo no estaba, nos va a buscar mi tío Daniel, que es argentino. Allá se le dice normalmente, yo les decía tío porque era los argentinos más cercanos que teníamos en Estados Unidos. Claro. Y él tenía 3 hijos y los hijos eran mis primos, ¿viste? Pero ¿Me entendés? en ese momento que ustedes, digamos, se encuentran con tu tío, ¿ustedes ya estaban totalmente desligados de los pollos, de toda esa gente, digamos? Ya están en Estados Unidos. Claro, Ya, claro, ya está. allá.
ya como que habían entregado el paquete, Claro, sí. eh, tipo Mercado Libre. Así que agarramos directamente y nos subimos a la camioneta. Bueno, vamos a la casa de mi tío. Mis viejos llegaban al otro día, está abierto. Eh, Mis viejos llegaban justo al otro día, así que bueno, al otro día de la mañana llegan. Eh, yo, mira, a la noche me acuerdo que me habían dicho que esto me lo acuerdo permanentemente. Mis primos me dicen, vamos a, vamos a comer algo. Esto lo conté también en el video de Lesa porque fue muy gracioso. Vamos a comer algo. Bueno, llegamos a una esquina, pum, yo iba a cruzar. No, 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 me dice, no, acá es con un botón. Yo venía de vivir en una calle de tierra, Sí, ¿cierto? Donde no pasaba ni un auto ni por casualidad. Un barrio, ¿me entendés? Un área súper tranquila. A ese tipo de metrópolis, ¿me entendés? Ellos vivían en Idlewood, en California. Eh, Tocamos el botón, bueno, y ahí cuando yo estaba en esa esquina, ahí dije, llegamos. Dije, no, ahí, viste, que me caía la ficha. claro. Y me relajé, viste, me entendés, dije, zarpado. No puedo creer que estoy acá. A todo esto yo todavía no veía a mi mamá. Yo mi mamá no la veía, hacían 6 años más o menos. Fue un montón. No la veía hacía un montón a mi mamá, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, bueno, eh, fuimos a unas hamburguesas, las In-N-Out Burgers. Oh, lo más rico del mundo, ¿no? Era una hamburguesa quería comer. Dije, Sí. bueno, me llevaron a comer una hamburguesa, todo re bien. La verdad que fue hermoso en ese sentido. Y ahí dije, no, listo, ya. Algo que lo veía tan lejano, ¿me entendés? Se había hecho realidad. Así que bueno, a esperar. Y al otro día de la mañana llegó mi mamá, tenía un viaje. Mi mamá no vivía en California, sino que mi mamá vivía en Oregon, ¿cierto? Y era un viaje, como decir, de Buenos Aires a Mendoza, ¿viste? ¿Me entendés? Entonces, Bastante. vieja termina de trabajar y sale directamente, se vienen a California a buscarnos, ¿viste? Así que bueno, y al otro día, bueno, cuando la vi a mi mamá, lo vi a mi viejo, bueno, fue algo que nunca lo había sentido, ¿me entendés? El haberme reencontrado con mi mamá. No caía que yo tenía, mirá, tenía una hermana chiquita yo, porque mi hermana más chica nació en Estados Unidos. Ah, La conocía yo. Imagínate, para mí fue muy choqueante eso, ¿viste? Decir, tengo una hermana. claro. ¿Me entendés? Y fue como, ah, era un montón para mí, era una mezcla de emociones grandes, el ya haber podido cumplir, estar ahí, ¿viste? Y bueno, y a la vez estaba triste porque yo sabía que no podía volverme a mi país, ¿me entendés? No podía volver a mi casa, no podía volver a estar con mi abuelo, que fue mi papá, eh, no podía estar con mis primos, no podía estar con nadie, era como, por un lado, ¿viste? Algo como agridulce, ¿me entendés? Claro. Sí. Bueno, y ahí, bueno, ya emprendimos el viaje de vuelta, bueno, a casa. Yo pensé que esto lo cuento a modo gracia, yo pensé que me le iba a rascar re bien, ajá, a las 2 semanas me mandaron a la escuela sin saber nada de inglés, sin saber cómo decir hola, eh, Durísimo, ¿eh? durísimo fue. Así que imagínate, yo termino la secundaria, no voy el último día de la secundaria, de la primaria, no voy a la escuela y a las 2 semanas volví a empezar la escuela en Estados Unidos, así que me clavé un año derecho y completo de estar en la Sí. escuela. ¿Y cuántos Ah, años estuviste allá en Estados Unidos? allá estuve hasta el 2010, hasta el principio del 2010 estuve. ¿Y por qué volviste? ¿Qué pasó? 5 años aproximadamente, 4 años y pico, 5. ¿Y ¿Cómo? por qué fue que volvieron? Y justo en el 2008, más o menos, entre el 2008 y el 2009, cuando asume Barack Obama, eh, la economía, la economía fue decayendo. Sí. Ponele.
por un decir, el galón de gasolina salía a 1,67 centavos y pasó a valer eh, 4 centavos y pico, dólares, mejor dicho, $1,67, ponele, y pasó a valer $4, ¿me entendés? Como decir, el litro de nafta acá estaba en 1.000 pesos y de la nada, pum, 4 sale, Claro, un montón. ¿me entendés? Sí. Hubo como una superinflación, ¿me entendés? Y otra cosa, allá todos para trabajar tienen que tener un documento que se llama el Social Security, se les dice. Eso se truchaba. Muchas veces mis viejos también laburaban con eso trucho, con un Social Security trucho, porque vos para tener Social Security tenés que ser una persona que sea residente de Estados Unidos. Obviamente que mis viejos lo tenían recontra truchado, ¿me entendés? Y bueno, pero te servía para solamente para trabajar, eso lo presentaban, te lo pedían para laburar y no es que lo chequeaban en un sistema, nada, no, todo bien, listo, ¿viste? Chao, Sí. ¿cierto? Bueno, cuestión que eh, se implanta de que todo latino tienen que empezar a chequearle el Social Security, así que no podían eso y no podían sacar la licencia de conducir sin un Social Security válido. Obviamente que va a empezar a ser chequeado por el Estado eso y no ibas ahí con un papel falso, ¿me entendés? Porque es un delito. Así que nada, tuvimos que emprender la vuelta, lamentablemente era eso, quedarnos sin licencia, allá la gente no camina, ¿me entendés? Y donde vivía yo era un pueblo que era muy chico, ¿me entendés? Y no, allá por eso hay muchos estacionamientos, porque la gente no camina, la gente para todo va en vehículo, tiene que ir acá a 3 cuadras y va en vehículo, ¿me entendés? ¿Y cómo es el tema de volver? O sea, ¿agarrás un avión y te volvés? Sí, eso es fácil, directamente agarrás y volvés. ¿Y pero no te prohíben la entrada de vuelta? A Estados Unidos, sí, sí. Ponerle, cuando nosotros, bueno, nos fuimos, hicimos escala en Miami y cuando vamos a salir ¿cómo es que se llama? Nosotros cuando vamos a salir del país, dice, bueno, ustedes no tienen sello de entrada, por lo tanto han entrado ilegal, Claro. te ponen un sello vetado por 10 años, te vetan del país. Así que estuvimos vetados hasta el 2020, habremos estado vetados por 10 años. Eh, bueno, ahora corremos con la suerte de que mi hermanita es americana, ¿me entiendes? Entonces está el proyecto de volver pero más que todo a visitar. A ver, yo tengo mi vida, mis proyectos, mis cosas, mi trabajo. Yo estoy muy enfocado en mis cosas, como si bien no me sobra, ¿me entendés? Económicamente, pero es que tampoco me falta, ¿viste? ¿Me entendés? No lo veo como una necesidad porque yo después de todas esas experiencias que yo tuve allá en Estados Unidos, yo aprendí que el dinero no hace la felicidad. Porque, ¿cómo te explico? Yo allá tenía casa de 2 pisos, lo que te puedes imaginar, lo que te puede gustar a vos mismo, Tommy, como amigo, a cualquier chico. Yo salido la Xbox 360, me acuerdo en ese tiempo, ¡pum! La tenía, ¿me entendés? Sí. Teníamos un televisor de 40 y no sé cuánto pulgadas, la teníamos. Casa de 2 pisos alfombrada, la tenía. Teníamos 2 vehículos, yo tenía un auto, ¿me entendés? Tenía mi laburito, ¿me entendés? Era como porque podías trabajar, viste, en la escuela. Siempre ropa nueva, re bien, pero ¿de qué te servía, me entendés? Si no tenías con quién compartirlo, ¿me entendés? Claro. Qué valioso, sí. No tenías con quién, es como ser el niño rico y no tenés con quién Claro. disfrutar todo lo que tenés, ¿me entendés? Claro. Qué valioso lo que decís y muchísimas Tenía, gracias por compartirlo. tenía amigos allá, sí, pero ponele, yo me compré una Xbox y yo quería jugar con mis primos, ¿me entendés? Yo quería jugar con mis primos acá. Sí. Yo tenía un celular y yo quería estar con mis primos. Yo no quería. Además, es distinta la relación, ¿no? No hay tanto afecto.
No, allá no, la gente es cero afectiva, allá está cada uno en la suya. Yo las navidades que pasé allá fueron las peores. Ah, Imagínate, toda mi familia acá reunida y mi abuela tomándose un café en el sillón mirando Don Francisco, yo sentado en la computadora, mi mamá laburando y decir, esto es una mierda, ¿me entendés? No vale, no vale, ¿me entendés? ¿Estás laburando para qué? ¿Me entendés? claro. Mira, si querés te puedo presentar a mi mamá, mira que acaba de llegar, ¿sabes? Para que la gente se ponga en contacto, ¿te parece? Dale, dale. Dale. Mamá, vení. No, esta es mi mamá, ella es Mónica. Hola, ¿todo Ella fue bien? la, Hola, ¿qué ella tal? fue la impulsora de todo eso y bueno, y algo que siempre que quise hacer un descargo, que cuando conté mi historia, muchos le dieron mucho hate a mi mamá de que, ¿cómo va a hacer eso? Arriesgar tu familia por esas cosas cuando ella no tenía ni la más pálida idea de lo que nos iba a pasar. Es más, ella me dijo hace poco, mirá, la verdad que yo de haber sabido que ustedes iban a pasar por todo eso, la verdad que no lo hubiera hecho ni por casualidad. Es como nosotros les decimos siempre, y es lo que siempre hemos dicho y lo tengo como un lema, que para nosotros el dinero no hace la felicidad a partir de esa experiencia que tuvimos, ¿viste? ¿Me entendés? La vida no vale unos pesos hoy en Bueno, día. bueno, muchísimas gracias, Mati. Dale. Listo. Que tengan buenas Bueno, tardes. Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos, hermano. Muchísimas. Y bueno, y un saludo para toda la gente y un saludo para toda la gente ahí del canal. Espero que prospere y bueno, y te deseo mucha prosperidad y bueno, y lo que necesites ya sabes que estamos de este lado. Igualmente, Mati. Nos vemos. Gracias. Si querés dejar alguna red social para que te sigan, la puedes dejar. Yo igualmente voy a dejar tipo los links para que te sigan. Bueno, mis redes sociales, arroba Matías Yankee, tanto en Instagram, que es la red social que más uso, ¿me entendés? Y así también me pueden buscar en YouTube, ¿cierto? Hace poquito saqué un tema que se llama Siroco, producido por Rodrigo Barrera, así que bueno, le van a darle un like ahí. Es algo que lo hago más por hobby porque ahora estoy enfocado en otras cosas, ¿viste? ¿Me entendés? Yo, como te dije, no vivo de la música, vivo más que todo de mi laburo, ¿viste? ¿Me entendés? Laburo palo a palo con mi mamá, eh, que tenemos un geriátrico, que es un gran proyecto que estamos haciendo con mucho amor, así que bueno, estamos ahí, estamos metiéndole para adelante.